quiero orientar esta intervención hablándoles un poco de cómo ha venido evolucionando la seguridad privada en Colombia y cuál ha sido para nosotros los puntos de inflexión o los puntos de cambio que permitieron que hoy en día tengamos una seguridad muy consolidada desde el punto de vista privado y que tengamos un gran relacionamiento con las entidades gubernamentales. Yo soy economista con magíster en economía, especializado en finanzas, y soy el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Entidades de Vigilancia Privada, ANDEVIP. ANDEVIP es un gremio que agrupa las empresas de seguridad en Colombia, de seguridad privada, y lleva 38 años defendiendo a los empresarios del sector en la definición de política pública. Para nosotros, lo primero que debo decirles es que no soy un maestro o profesor, no soy un investigador, sino tengo una experiencia de 9 años en este sector de la seguridad que se las quiero transmitir y que consideramos que es importante que ustedes la conozcan. En Colombia, lo primero que debemos es ubicarnos en lo que representa la seguridad privada de nuestro país. En Colombia, la seguridad privada tiene su inicio en la década de los 60. En 1960 teníamos una seguridad totalmente informal desde el punto de vista de la seguridad privada. Pero ¿cuál es el origen de la seguridad privada? El origen es partir del concepto de la seguridad pública. La seguridad pública es un bien público en donde con el pago de los impuestos todos estamos en la obligación de recibir por parte del Estado la protección de nuestra vida, de nuestros bienes. Y esa es la filosofía de la seguridad pública. Pero lamentablemente la seguridad pública no tiene la posibilidad de garantizarle a todos los ciudadanos la defensa de su vida y de la protección de sus bienes. Y esa ineficiencia del Estado hay que asumirla por parte de los particulares. Y ahí es cuando empieza la seguridad privada en Colombia, pero de manera informal, como hemos venido acá discutiendo los temas de la seguridad clandestina y de la ilegalidad en el sector de la seguridad. Así inició la seguridad privada, yo creo que no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Y los pioneros de la seguridad empezaron a trabajar dentro de este modelo de clandestinidad. Nosotros lo vivimos en la década de los 60. Y llegó un momento histórico en el que tenemos que entender cómo era que vivía Colombia en ese contexto. Colombia estaba iniciando un gran problema de orden público, de guerrilla, la consolidación de las FARC, del EPL. Llevamos 6 décadas de conflicto, un poco más de 6 décadas de conflicto, que viene de manera paralela con el tema del inicio de la seguridad privada en Colombia. Y es cuando empezamos a entender la necesidad de formalizar la seguridad, y empieza a formalizarse a partir de 1970, cuando se le asignan a la Policía Nacional de Colombia las funciones de ejercicio de inspección, control y vigilancia muy superficiales, y la autorización de licenciamiento para las empresas de vigilancia. Y es en ese momento, 1970, cuando nosotros vivimos un modelo de subordinación en donde dependemos de la Policía Nacional. Y la policía es quien define la normatividad y quienes cumplen con algunos requisitos para ingresar a este sector. Hoy hemos logrado vivir 57 años después de ese inicio y hemos avanzado sustancialmente en el tema normativo. Es otro modelo completamente diferente y quería plantearles esto como introducción, como punto de partida,
para que pudiéramos percibir cuál es la realidad de nuestra situación en Colombia. Si hablamos de la composición, hoy en día ya ubicados en el año entre 2020 y 2022, y hablamos de la composición geográfica de los ingresos globales de la seguridad privada. Hoy, 220.000 millones de dólares se invierten en el mundo en seguridad privada. Y de esos 220.000 millones de dólares, Asia y el Pacífico tienen el 32%. África el 7%, Europa Oriental el 3%, América o Norteamérica el 34%, Europa Occidental el 18% y nosotros, los latinoamericanos, tenemos la participación del 6% de los 220.000 millones de dólares. Esto significa que Latinoamérica, a pesar de ser muy importante en seguridad privada, todos los que estamos acá, brasileros, peruanos, ecuatorianos, costarricenses, argentinos, colombianos, seguimos siendo muy pequeños frente a lo que representa la seguridad privada en el mundo. Ese 6%, si lo vemos en términos de dólares, 220.000 millones de dólares, ese 6% son 14.000, 15.000 millones de dólares, lo que representa Latinoamérica en seguridad privada. Colombia, hoy, los ingresos operacionales representan cerca de los 4.200 millones de dólares. Es decir, que de ese 6% de la participación del mundo en seguridad privada, Colombia representa el 34% que absorbe esa seguridad privada. Yo creo que esta es la primera nota importante para significarles. Lo primero, que hay muchas cosas por hacer en Latinoamérica. Lo segundo, que vemos con perfecta claridad que el negocio hoy no es un negocio única y exclusivamente de guardas de seguridad, que el negocio tiene que ir mutando, tiene que ir avanzando, tiene que irse transformando y tenemos que prepararnos para esa transformación desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista operativo, pero lo más importante, que no exista una brecha entre la normatividad y la operación de la seguridad privada. Si existe esa brecha, pues obviamente no vamos a tener la oportunidad de ser competitivos. Ser competitivos significa innovar, cambiar. Y yo creo que ese es el propósito de la conferencia que les vamos a ofrecer en el día de hoy. Generarles a ustedes la expectativa de crear esa necesidad de cambiar nuestro chip para poder lograr prestarle un mejor servicio a todos y cada uno de nuestros clientes. Igualmente, desde el punto de vista del ejercicio planteado a nivel mundial en Colombia, ustedes pueden percibir que los ingresos operacionales, aquí lo tenemos en pesos colombianos, les decía, esos 14.000 millones de pesos que estamos en el 2022 y aquí el ejercicio está hasta el 2020, de acuerdo a un estudio, y la fuente es fundamental, de Freedonia Group, que fue el estudio que se hizo en el 2020. Freedonia Group es una empresa consultora de mercado en los Estados Unidos, ubicado en Pensilvania. Y de acuerdo a este estudio, nosotros lo que podemos decirles a ustedes son tres cosas. La primera, el comportamiento de los ingresos operacionales en Colombia ha sido creciente. Siempre ha sido creciente, tuvo un pequeño desnivel en el 2020, que es el punto de partida, que es lo que tiene que ver con la pandemia. Pero eso fue un punto de quiebre de
4 meses. En la pandemia, Colombia creció 40.000 nuevos puestos. En este ejercicio, lo que podemos observar es, desde el punto de vista de variables macroeconómicas, que la seguridad privada en Colombia representa el 1.2% del PIB. Genera 420.000 empleos directos, que ya los veremos más adelante, y tiene dentro de su estrategia de desarrollo un fenómeno fundamental para el país en lo que tiene que ver con la sostenibilidad del empleo. Y es que la seguridad privada para nosotros es el único sector de la economía del país que contrata el primer empleo, los que apenas están saliendo del bachillerato, 18, 19 años. Son los únicos que están contratando en este momento personas mayores de 45 años. Son los que más contratan mujeres cabezas de familia. Y son, por supuesto, los que más contratan discapacitados. Y si uno mira el tema social y lo que representa para el país, para el gobierno nacional, es muy importante tener de aliado a la seguridad privada. Primero, porque genera empleo. Segundo, porque contrata un empleo que no lo contratan otros sectores de la economía. Y tercero, algo muy importante, porque la seguridad privada en nuestro país es un modelo de complementariedad con la Policía Nacional. Si hacemos el análisis comparativo, la Policía Nacional hoy en día cuenta con 142.000 personas y la seguridad privada con 420.000 trabajadores operativos que prestan servicios de seguridad. No podríamos negar, teniendo en cuenta esas cifras, que es muy importante que la Policía Nacional los tenga como aliados y que el gobierno nacional entienda la necesidad de poder trabajar de la mano con este sector. Cuando empezamos a trabajar en un gremio, como ustedes aquí que están organizados dentro del gremio, la principal función del gremio es empezar a identificar esa gran brecha que existe entre la operación del servicio y la norma. Y cuando existe esa brecha o ese distanciamiento, lo que buscan los gremios es sentar al gobierno nacional, a las autoridades que tienen que definir esa política pública y empezar a disminuir la brecha. Eso es lo que hacemos nosotros cuando organizamos los congresos nacionales de seguridad privada. Sentamos a los ministros, al ministro de Trabajo, al ministro de Defensa, al ministro de Justicia, llegan al Congreso, les definimos las debilidades que existen en el sector, las discutimos y empezamos a trabajar en una propuesta propositiva que permita generar esas soluciones que se presentan dentro de cada uno de los ámbitos de la prestación del servicio. Y entonces, por ejemplo, cuando la persona que hizo la consulta, que no la veo por aquí sentada, de cómo hacemos nosotros para poder lograr sobrevivir en la prestación de un servicio de seguridad privada cuando nos pagan a 60 o 90 días, nosotros identificamos el problema en Colombia y buscamos en el Congreso que exista la norma, y la norma entonces nos permite que se den los pagos a precios justos y a plazos justos y que se le haga dentro de los 30 días siguientes a la prestación del servicio para proteger la pequeña y la mediana empresa, las MIPYMES. Es decir, la norma tiene que ir de la mano de la operación
Y en la medida en que se presente el problema, el gremio presenta igualmente la solución y busca vía legislativa que se den los ajustes normativos necesarios, aunque no siempre sean suficientes para poder lograr subsanar este tipo de errores. Eso es una gran ventaja que se tiene cuando se trabaja en un modelo que para nosotros es esencial, y es el modelo de la unidad. Y aquí quiero aprovechar para decirles a ustedes, colegas y amigos bolivianos, que unidos, todos unidos, pueden lograr generar resultados. Si estamos divididos, no hay resultados. Por eso yo quiero apoyar al presidente de la Federación de Bolivia en seguridad privada para que los invite a ustedes a trabajar unidos con propuestas claras, contundentes, que generen resultados y que ustedes puedan visibilizarlos en el ejercicio de su actividad. Igualmente, cuando hablamos de la composición de los ingresos operacionales, aquí nos lleva también a un tema muy interesante. La gráfica, de pronto, cuando uno la ve a simple vista, no nos dice mucho. La composición de los ingresos operacionales en Colombia están orientados como en casi todos los países de Latinoamérica. Las empresas de vigilancia y seguridad privada, hoy en día, con o sin armas, tienen el 84.7% de los ingresos operacionales del sector. Absorben la mayor cantidad de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que recibimos, gran parte de lo que recibimos en ingresos, se están destinando para pagar costos laborales. Estamos focalizados, como toda Latinoamérica, en lo que tiene que ver con la seguridad. Con la seguridad en los trabajadores o guardas de la seguridad privada. Las cooperativas de vigilancia en este momento absorben el 5.5% en Colombia, las transportadoras de valores el 5.4%, las blindadoras el 2.7% y por supuesto otros que son muy pequeños el 1.7%. Ahí dice cuál es el 1.7, en donde la más representativa son las empresas de arrendamientos y vehículos blindados, y le siguen esa gran discusión que ustedes tienen, que son las academias de vigilancia y seguridad privada. Las academias de vigilancia y seguridad privada son muy importantes, pero económicamente no es un negocio muy bueno. No es un negocio desde el punto de vista financiero muy interesante en cuanto a retornos. Hay pocas academias. Las academias de vigilancia y seguridad privada es el punto de partida para que podamos prestar un buen servicio. Cómo tener perfectamente claras, definidas cuáles son las competencias laborales de nuestros guardas de seguridad, y que esos PEIs que se organicen conjuntamente con el gobierno nacional realmente les permita tener la capacitación necesaria y suficiente para poder lograr defender los intereses de la ciudadanía. Nosotros aquí en este tema queremos hacer un llamado, y es, independientemente de la discusión que hemos dado, que ha sido muy importante y que yo creo que no vale la pena transitar sobre ella, que ustedes muy bien la han explicado en lo que tiene que ver con la clandestinidad, la ilegalidad y de todos los problemas que se han venido presentando. Para nosotros es muy importante que empecemos a visualizar hacia dónde debe ir la seguridad privada. Cuando ustedes se acuestan cada una de las noches y se preguntan, ¿cuál es el futuro de mi negocio? ¿Hacia dónde vamos nosotros? Hemos defendido muy bien el modelo que en este momento existe. Tenemos perfectamente claro que este modelo es sostenible en el tiempo, y adicionalmente también nos podríamos preguntar, ¿la seguridad privada tiende a modernizarse y a ser más Aquí ya han dado algunas luces sobre este tema.
quien me antecedió en el uso de la palabra estuvo hablando también de algo de la ciberseguridad. Pero es que cuando hablamos del futuro de la seguridad privada tenemos que empezar a entender cuál ha sido el comportamiento de las empresas más grandes. En Colombia, las 10 empresas más grandes del sector, esas 10 empresas hoy en día, si ustedes observan la oferta de servicios, que son empresas todas con armas, hoy podemos ver que en su portafolio ya están incluyendo temas relacionados con tecnologías de información. Las empresas más grandes, a las que no les tenemos miedo, pero que sabemos que compiten con más recursos y con más capital humano, hoy en día están sustituyendo el capital humano por tecnologías de la información. Y seguramente en 5, 8 o 10 años, pero no es más tiempo, tenemos que presentar propuestas, y seguramente aquí mis amigos latinoamericanos ya lo están haciendo, propuestas de seguridad, en donde es una propuesta integral de seguridad física y de seguridad informática. Y ya nos obliga el modelo a hacerlo, porque no solo nos preocupa que se roben el computador, también nos preocupa que se robe la información. Pero las tecnologías de la información no pueden ir por la derecha y la seguridad privada por la izquierda. Integremos los procesos y presentemos propuestas en donde les garanticemos que les vamos a prestar los servicios de tecnología de información de la mano con la seguridad física. Y créanme que empezamos a trabajar en un nuevo modelo. En Colombia lo hemos venido haciendo desde el año 2008 con el COMPES, que es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que definió la creación del Centro Nacional de Cibernética en cabeza de la Policía Nacional. Y la Policía Nacional ha venido trabajando en este modelo para garantizar la seguridad de todas las entidades del Estado. Y nosotros prestamos servicios de seguridad a todas las entidades del Estado. Como ustedes bien lo han escuchado, transversal a toda la economía del país. La seguridad privada hoy en día presta el servicio de seguridad al presidente de la República de Colombia. Hace 20 años lo prestaba el Ejército Nacional de Colombia. Hace 10 años lo prestaba la Policía Nacional de Colombia, y hasta hace 8 años, 6 años lo está prestando la seguridad privada en Colombia. La seguridad presta el servicio de escoltas, de blindajes a todas las entidades del Estado. Presidencia de la República, Congreso de la República, magistrados de las altas cortes. Hemos logrado entrar realmente a todos los sectores, ya más allá de la seguridad en la escuela pública o en el hospital público o en la guardería. Ya estamos en todas las instancias de la seguridad de las entidades del Estado. ¿Qué significa eso? Que tenemos credibilidad, que tenemos respeto, que nos hemos ganado un espacio. ¿Cómo lo hemos hecho? Con una normatividad que se ajusta a las necesidades de la operación en la prestación de los servicios de seguridad. Es simple y llanamente. Si no tenemos la normatividad que nos apoye, si no tenemos la normatividad que nos acompañe, pues obviamente no tendríamos la posibilidad de contar con estos servicios. Pero no todo es ganancia, no todo es bueno. Quiero decirles que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros frente a esta gráfica de composición es la siguiente. El 80%, óigame bien, el 80% de las empresas de seguridad, hoy en día estamos hablando de 930 empresas de seguridad en Colombia. El 80% de esas 930 son empresas pequeñas y medianas. Y el 20% de esas 900 y tanto empresas son empresas grandes. Hasta ahí uno dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente: que el 80% de empresas pequeñas y medianas absorben
el 20% de los ingresos operacionales del sector. Y ese 20% de empresas están absorbiendo el 80% de los ingresos. ¿Qué significa? Que el negocio es bueno, pero está concentrado. El negocio es muy bueno, pero lo tienen unas pocas empresas. Y esas pocas empresas están ahí, las multinacionales, que entraron a Colombia por la puerta de atrás. Y les voy a explicar qué significa que hayan entrado por la puerta de atrás en unos momentos. Ahí está la composición. Y esta composición de ingresos en el tema de las empresas nos lleva a empezar a entender cómo podemos nosotros cambiar el chip y cómo hacer que las empresas pequeñas tengan mucho más fuerza. Lo primero, una empresa es grande debido fundamentalmente ¿a qué? A que tiene apalancamiento, a que tiene unos ingresos que le permitan ser más competitivas, a que manejan mejor las economías de escala. Es que no es lo mismo para una empresa pequeña contratar, como muchos de ustedes acá sentados que me están poniendo cuidado, no es lo mismo por una empresa pequeña contratar dotación de uniformes en donde seguramente les pueden costar a ustedes $80, $40, a una empresa como Prosegur que los compra a $2 porque en la economía de escala compra para todo el mundo. ¿Quién compite? En los valores agregados, las cámaras que llegan a Colombia, las cámaras que llegan a Bolivia, si en Bolivia hay seguridad privada de Prosegur, las que llegan a los países latinoamericanos fueron cámaras de tecnología de hace 5 años. Y acá pueden llegar fácilmente a 20 centavos de dólar o a cualquier país latinoamericano. ¿Quién compite? Nosotros en Colombia, no es por miedo, sino es por respeto al mercado interno, nos hemos convertido en unos enemigos frontales de la inversión extranjera en nuestro país. Consideramos que el mercado es para los colombianos. Tenemos que defender el empleo para los colombianos y el mercado para los colombianos. Pero claro, aquí mis amigos ahora en el almuerzo me van a decir: Juan, pero ustedes dicen eso, pero allá está Prosegur, allá está Securitas, allá está G4S. Entonces, ¿en qué se quedó su presentación? Sí, señores, nosotros tenemos una regulación que es el Estatuto de Seguridad Privada. Y ahí voy a hacer una pausa para hablar un poco de la normatividad en Colombia. Nosotros, les decía, llegamos en el año de 1970 dependiendo de la Policía Nacional, y de ahí pasamos al brinco en el año de 1993, cuando el país vive una crisis muy compleja, una crisis que ustedes todos la conocieron a través de los medios de comunicación, pero que nosotros la sentimos desde nuestras camas, desde nuestras habitaciones, y fue el problema de Pablo Escobar Gaviria y el narcotráfico. Empezó la persecución para todos los policías de Colombia, pero también empezó la persecución para los ciudadanos de a pie. Y estando acostados en nuestras casas, de pronto escuchábamos la detonación de una bomba. Ese proceso, cuando uno lo vive, cuando uno lo siente, es cuando se da cuenta de que realmente sí se requiere de un acompañamiento de la sociedad civil para defender las instituciones. Claro, algunos de ustedes por ahí estarán pensando en que la seguridad privada fue la que gestó las famosas Convivir o lo que se conoció como el paramilitarismo. No, señores, no es esa la perspectiva del mensaje que quiero enviarles a ustedes en el día de hoy. Lo que quiero decirles es que sí se requería de un acompañamiento de la sociedad civil, pero dentro de la legitimidad, dentro de la institucionalidad. ¿Y cómo se hizo? A través de la creación de una gran entidad que defendiera esa institucionalidad, pero también que diera garantías de que no fuera permeable para el narcotráfico.
Y fue cuando en el año de 1993 se creó la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Una entidad especializada, única y exclusivamente para los servicios de seguridad privada. ¿Qué nos permite contar con una entidad especializada? Que tenemos dos grandes bloques, el bloque operativo y el bloque sancionatorio. Y en esos dos grandes bloques tenemos un equipo de personas especializadas que trabajan para que funcione la operación y para que quienes actúen mal sean sancionados. Pero entonces viene la gran pregunta, es que no tenemos presupuesto para crear la entidad. ¿De dónde la vamos a crear? Si ustedes van al Congreso del país y proponen la creación de una entidad especializada, Colombia la financia con los ingresos operacionales de la seguridad privada. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es financiada por los empresarios, no por el Estado, no por el presupuesto público. El 3% de los ingresos operacionales de la seguridad privada en Colombia se destinan para financiar la Superintendencia de Vigilancia. ¿Esto qué nos permite? Nos permite tener una entidad del Estado autónoma, independiente, pero que tiene viabilidad financiera para poder operar. Y adicionalmente nos ayuda en un tema muy importante, y es en que no solo sea la entidad que ejerce la inspección, control y vigilancia, sino también la entidad que asesora a las empresas de seguridad privada. Y ahí es cuando nosotros sentimos que estamos contando con el acompañamiento del gobierno nacional, porque no estamos esperando que el empresario cometa la equivocación para sancionarlo, sino que lo estamos orientando, y se orienta a través de la normativa que permanentemente emite la seguridad privada. La normativa para recordar cómo es el tema de los uniformes, para recordar cómo es el tema de los medios tecnológicos, de cómo se puede lograr sancionar el problema de la ilegalidad del sector cuando se pueda llegar a ese punto. Es decir, permanentemente está emitiendo unas normas y unas circulares recordatorias de cómo funciona este modelo de negocio, para que todos tengamos las reglas de juego claras. Porque si no conocemos las normas, pues obviamente no estamos obligados a cumplirlas, diría cualquiera. Sí, tenemos la obligación, pero también tenemos una entidad que nos está recordando plazos, tiempos, y esos procesos son fundamentales de trabajar de la mano con la superintendencia. Entonces, además de los congresos que hace el gremio Andeviv sale con los funcionarios de la superintendencia a todas las regiones del país, y hacemos unos foros con los empresarios en cada una de las regiones para hablar de temas específicos. ¿Cuáles son los requisitos para crear una empresa de vigilancia y seguridad privada? Entonces está el superintendente delegado. El superintendente delegado explica cuáles son los requisitos, hace unos talleres y coayuda para que no se presenten esos problemas que ayer también comentaban, de qué pasa, señor, cuando yo presento la información y no me aprueban la licencia. Cuando hay una adecuada orientación, esos problemas no deben pasar. No tenemos que estar supeditados a que se presenten este tipo de dificultades. Claro, no todo el mundo las cumple, y si hay requerimientos y la entidad hace requerimientos cuando finalmente no se cumple con la norma, pero la idea es que si están bien capacitados hay cumplimiento de la norma. Eso también es fundamental para poder operar de manera continua y de manera permanente. Y lo otro, cerrando ya el paréntesis, que quería comentarles ya dentro del contexto en el que estamos, es que es fundamental entender que lo que busca, como lo han dicho mis antecesores, la legalidad, es que se le dé cumplimiento cabal al pago de los costos laborales de la seguridad privada en Colombia.
Y esto, pues, lo que nos lleva también a entender es que el ejercicio nuestro es un ejercicio, como bien lo decía Marcelo, de recoger plata por la derecha y entregarla por la izquierda a los trabajadores, quedándonos con el 5 o 6% máximo, que eso es el ejercicio nuestro. Entonces nos convertimos nosotros en un negocio de caja, que recogemos por un lado y entregamos por el otro. Sí, hay mucho dinero, pero es dinero que no nos corresponde. Hay que organizar las provisiones. Las provisiones de los costos laborales es fundamental. Cuando no hay una adecuada planeación financiera, las empresas pequeñas también tienden a desaparecer, porque creen que todo lo que no se paga en costos laborales es utilidad. Pero también hay que tener las provisiones de las primas, las provisiones de los imprevistos. Si no se logra tener esos recursos ahí amparados, mes a mes, cuando se va el funcionario, el trabajador no hay con qué pagarle. Entonces es esencial tener una adecuada planeación financiera para que esas empresas pequeñas puedan romper ese teflón de los 200, de los 300 hombres y pasar a los 1000 hombres. No es una tarea fácil. Y ustedes que están en ese ejercicio se están dando cuenta que no es una tarea fácil. Ahora veámoslo desde la otra perspectiva, que es la siguiente. Bueno, este tema ya quería hacer solo aquí una comparación, y es lo que significa la seguridad privada versus lo que significa la Policía Nacional. Nosotros somos 344.716 hombres al 2020, o sea, hace 2 años, y la Policía Nacional hoy es de 148.000 hombres. ¿Cómo no puede tener la policía de aliado en la complementariedad de la seguridad privada a esta gran fuerza que se llama la seguridad privada en Colombia? Pues claro que la tiene. Nosotros, por ejemplo, tenemos un trabajo compartido en lo que tiene que ver con medios tecnológicos. Hace 20 años la seguridad privada era de puertas hacia adentro. Hoy ya es de puertas hacia afuera. Ya estamos nosotros trabajando en modelos de seguridad ciudadana. Ya existen hoy en Colombia empresas contratadas para trabajar en temas relacionados con seguridad ciudadana, por ejemplo en cámaras. En municipios se está prestando el servicio de cámaras. Y el año pasado logramos aprobar en la Ley de Seguridad Ciudadana que las empresas de vigilancia y seguridad privada prestaran también servicios en las cárceles del país. Claro, estamos iniciando en el modelo de negocio y no estamos en las cárceles de condenados, sino de sindicados, que es en donde está hoy en día el hacinamiento. Entonces, en los diferentes municipios donde hay muchos hacinados, debido a que no se les ha definido su situación jurídica, pero están detenidos, la seguridad privada tiene un servicio al estilo Miami, al estilo americano. Construye la cárcel. Además de construirla, presta todos los servicios logísticos y adicionalmente presta la seguridad privada. Es decir, opera todo el negocio. Obviamente, para construir la cárcel, pues requiere hacer una unión temporal con un ingeniero civil, construye la cárcel, y todo el tema de medios tecnológicos y todo el tema de la alimentación, ahí ese es el plus, y esa es la posibilidad en un contrato de concesión a 15, 20 años. Ese es el modelo de negocio que le permite a la seguridad privada poder lograr avanzar también dentro de el número de vigilantes, y que seguramente vamos a crecer de manera importante a partir de este año, y podemos estar cerca de los 400.000, de los 450.000 o 500.000 hombres. Otro tema que lo tenemos aprobado, pero no hemos podido implementarlo con mucha facilidad, ha sido el de los espectáculos públicos. En los espectáculos públicos hoy en día tenemos un inconveniente, y es que, por ejemplo, en los estadios, en un clásico en Bogotá, Millonarios Santa Fe, es un clásico que puede llegar a tener 45.000 hombres en el estadio.
¿Quién presta el servicio de seguridad en Bogotá? Tenemos 14.000 policías y se destinan 2.000 policías de los 14.000 a cuidar el estadio Nemesio Camacho del Campín de manera gratuita. Esos 2.000 policías se los estamos quitando a la seguridad ciudadana. Esos 2.000 policías se los estamos quitando al tema de mejorar la percepción de seguridad en Bogotá. Pero adicionalmente la norma permite que nosotros estemos cuidando el estadio Nemesio Camacho del Campín. Pero como la tecnología en seguridad es muy buena, entonces ahí hay un temor reverencial. Dice el presidente del estadio, el presidente de Santa Fe y Millonarios, dicen, a mí no me interesa que llegue la seguridad privada. Primero, porque hay que pagarles. A mí la policía, yo ahí llego con ellos a un acuerdo, pero acá a ellos hay que pagarles, esto me cuesta. Pero segundo, porque si me cogen con unos controles de biometría del 80% de los que ya van al estadio, el 90% de los que ingresan por las tribunas, de pronto más del 25 o el 30 no pueden entrar porque tienen problemas de antecedentes judiciales o porque tienen problemas de 1000 cosas que les impediría acceder al estadio. Y como la idea es que el estadio se llene, entonces los controles deben ser bajos. Y ahí es cuando también empezamos a tener problemas para la prestación de este servicio. Pero adicionalmente tenemos otro problema que ahí sí habría que preguntarle a nuestro amigo Marcelo cuál sería el nombre adecuado entre clandestinidad, ilegalidad o informalidad. Y es el problema que hoy en día existe en los espectáculos públicos y en los bares que hay por todo el país, que es el famoso problema de las empresas de logística. Las empresas de logística, no sé si funcionen aquí en Bolivia o en Latinoamérica, en muchos países, son personas que se contratan para evitar que se presenten peleas dentro de los bares, o las personas que en los temas de espectáculos públicos son las que les ponen una chaqueta de colores y les dicen esta es la tribuna, o los que van a un teatro les dicen esta es la silletería que le corresponde. Esas empresas de logística de alguna manera prestan también servicios de seguridad, como también lo prestan los conserjes o los porteros de los edificios, que son abiertamente prohibidos y que hay que perseguirlos, y que eso es lo que hace la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Y a toda la informalidad en la seguridad privada en donde se encuentre, hay que atacarla desde las dos puntas. Asumamos el caso de la propiedad horizontal como un negocio que representa una parte que puede no ser muy significativa, pero que existe en todos los países. Si cogiéramos la punta de las empresas que prestan el servicio de vigilancia y les decimos, ustedes en dónde están prestando el servicio de vigilancia, en tales sitios. Pero también vamos y cogemos la punta de los administradores de propiedad horizontal y les decimos, ustedes a quién contrataron. Decía también Johan, la información es necesaria y fundamental, es en donde está el poder. En la Superintendencia de Vigilancia se publica todas las empresas legales y es una obligación para contratar servicios de vigilancia acceder al portal y revisar de que realmente cumplan con ese servicio. Y de esta manera, pues por supuesto, tenemos las garantías de que el servicio que se presta es un servicio que está absolutamente autorizado por las entidades de control. Pero tenemos un problema de camaleón. Nosotros tenemos empresas de vigilancia ilegales que tienen un portal perfecto. Usted accede a la empresa y en el portal aparece como si fuera legal. Tiene los vehículos de seguridad privada, tiene los uniformes, tiene los distintivos, tienen absolutamente todo. Como decimos coloquialmente, caminan como patos, miran como patos, se mueven como patos y al final no son patos. Porque todo el mundo cree que son legales. Usted les ve el uniforme, usted les ve la camioneta, usted les ve las motos, usted les ve todo perfecto, bien vestidos, bien alineados. Pero van y miran y no tiene el permiso de licenciamiento.
y a los empleados no les están pagando lo que realmente les corresponde. Y entonces son los famosos escándalos que se presentan y que ustedes seguramente también los vieron, que pueden ser pequeños, pero que son significativos para nuestro sector. En la época de pandemia, un señor vigilante duró trabajando 15 días, día y noche, que porque estábamos en pandemia. Día y noche, 15 días, cuando llegó y eran estrato 6, en un apartamento, en un edificio donde hay ingresos altos. No, es que como estamos en pandemia no se puede rotar al personal y era una empresa ilegal. Pero el escándalo es, la seguridad privada está prestando servicios, explotando a los trabajadores y los tiene trabajando 15 días, día y noche. ¿Cómo hace uno para poder limpiar el nombre de la empresa cuando es legal? Es muy complicado. ¿Cómo hace uno, digamos en este caso que era ilegal, para decirles, no, es que esa empresa era ilegal, esa empresa no cumplía con los servicios, ya no tiene las mismas cámaras, ya no tiene los mismos periodistas, ya no tiene la misma motivación la noticia? Porque una corrección de una noticia sale en la página de clasificados 4 líneas y un escándalo sale en la página principal y a veces hasta en 2 páginas. Ese tema de manejar el buen nombre, del manejo reputacional en seguridad privada es fundamental, porque la ilegalidad también afecta a la legalidad. Y ahí también tenemos que empezar a tener un tema esencial que nosotros hemos llamado el manejo de crisis. Quienes son empresarios de seguridad privada tienen que aprender a manejar crisis. No podemos salir a los medios de comunicación cuando se presenta el problema. Esto no es un tema de apasionamiento, es un tema de racionalidad. Se robaron una casa y mataron a la empleada del servicio, y cuando llega el empresario a la empresa y estaba entrando, hay 20 cámaras diciéndole, el señor puede ser muy inteligente, tener un gran manejo, pero cuando comete una frasecita por ahí, yo pensé, yo creí, mire, no cumplieron con los protocolos, él estaba pensando cuando realmente tenía que hacer, y todo lo demás lo dijo perfecto. El manejo de crisis es esencial. Cuando ustedes tengan esas dificultades, la sugerencia es no salgan a los medios de comunicación. Revisen el tema, evalúenlo y comuníquense a través de los medios de comunicación, a través de un boletín de prensa, en donde no hayan posibilidad de titubeos, donde no haya posibilidad de que le cuestionen lo que ustedes plantean. Porque la imagen reputacional de la empresa afecta a todo el sector de la seguridad privada. Eso deben de tenerlo perfectamente claro. Cualquier decisión que se tome va en contravía de los intereses de toda la industria de la seguridad, y hay que defender esos intereses. Este es mi tema, que para nosotros es el dolor de cabeza, lo que tiene que ver con la inversión extranjera, todo el tema normativo. Y yo quiero partir de un elemento esencial, que es la definición del artículo 8 del decreto 356 de 94, que en términos conceptuales son empresas de vigilancia y seguridad privada, empresas de sociedad limitada, que tienen una actividad remunerada y que prestan unos servicios tales como seguridad física con armas, seguridad física sin armas, seguridad móvil, escoltas y transportadoras de valores, y que utilizan dentro de las modalidades lo que ustedes también trabajan, que son los medios tecnológicos y los demás medios autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. El concepto empresa de sociedad limitada significa que tenemos que saber quiénes son los socios. Pedro, Juan y Luis son los socios de la empresa de vigilancia y seguridad privada. ¿Cuál es la intención de la norma? Que para el gobierno nacional es importante saber quién es el que tiene las armas, quién es el que está detrás de la empresa. Y las multinacionales están amparadas en sociedades anónimas. No sabemos quiénes son los dueños ni cuáles son los que están detrás, pero además las sociedades
estas empresas multinacionales, cuando llegan a un país, hay transferencia de conocimiento. Yo me pregunto, países como los nuestros, más el mío, Colombia, que es un país muy violento, que hemos sufrido la violencia, ¿usted cree que puede llegar alguien de un país foráneo a transmitirnos conocimiento cuando hemos sufrido la violencia? ¿El personal es un personal extranjero? No, tampoco. Contratan son a los que se parecen a nosotros. Entonces no hay transferencia de conocimiento. El personal que se contrata es el nuestro. Y ahora hablemos de los recursos. Los recursos se quedan en el país, tampoco salen del país. Entonces ese es un negocio en el que nosotros tuvimos un problema, y lo planteo rápidamente porque sé que el tiempo es escaso y me faltó mucho, pero lamentablemente no nos permitió el espacio. Pero se lo planteo de manera sintética. Para nosotros, la seguridad de Securitas y G4S y Prosegur no estaban permitidas en Colombia, no tenían licencia de funcionamiento. Y entonces nosotros prohibimos a través de la norma, y está en la sentencia 123 del 2011, que la seguridad privada no es un simple nicho de mercado, es decir, no es un negocio cualquiera. La seguridad privada no es como vender llantas o como vender papeles en una fotocopiadora. La seguridad privada tiene una gran responsabilidad por la función social que presta, y es un fin esencial del Estado, así no sea público, pero es un fin esencial del Estado. Y en esas condiciones, si es una entidad, si presta unas funciones específicas y fundamentales, entonces aquí lo que nosotros hicimos fue blindar a la seguridad privada, prohibiendo la inversión extranjera. Pero llegó un gran abogado que fue procurador general de la nación en mi país, y lo contrataron, y él, con los buenos abogados, son buenos como para armar y para desarmar cosas. Y digo, venga señores, después de un gran estudio identificó que estaba prohibida la inversión extranjera directa, pero no estaba prohibida la inversión extranjera indirecta. Y entonces cogieron una empresa y la compraron, pero los socios eran una sociedad anónima, una sociedad limitada, amparada, y se metieron atrás con socios con una sociedad anónima. Eso es lo que pasa en los países latinoamericanos, mis queridos colegas. Buenos abogados, buenos economistas, buenos ingenieros, pero ahí van metiendo la trampa, y nos metieron la trampa y entraron por la puerta de atrás. Utilizando otro nombre, entró Prosegur. Y ya Prosegur tiene licencia de funcionamiento, y ya la tiene G4S, y los otros las tenía, G4S la tenía antes del 94. Eso ha sido una pelea muy desgastante y ha generado unos impactos muy negativos, al punto que hoy en día ya estamos discutiendo en Colombia la necesidad de cambiar el modelo societario. Y entonces ya quieren hacer foros para decir, hombre, ¿para qué sociedad limitada? Que sean sociedades anónimas, que tienen más apalancamiento financiero, que pueden ser más competitivas. Esa es una de las amenazas que tenemos. Y como quiero terminar con el tema de los desafíos, porque no me quedó tiempo para más, es el tema del presupuesto de la superintendencia, que ya les comenté, son 32.000 millones. Este es un ejercicio que lamentablemente no lo podemos discutir mucho, pero sí quiero plantearles. En Europa, España tiene unas barreras de ingreso muy fuertes. España está metido en toda Latinoamérica, está metido en todos los países que estamos acá sentados. Yo no sé si en Bolivia, pero España tiene barreras de ingreso. Cuando se firma un TLC con España, le dicen, no señor, usted no puede invertir en España temas de seguridad privada. Y entonces ellos, ¿cómo si pueden estar metidos en nuestros países? Y nosotros tenemos que unirnos ahí como latinoamericanos y empezar también a asumir esta defensa, que no es solo una pelea de Colombia, es una pelea de todos nosotros, porque afecta el bolsillo de todos y cada uno de ustedes. Y esa es la invitación también que les hacemos, que hagamos un frente común. Ayer hablábamos con el presidente Jacobson en nuestra asamblea de la necesidad de crear el observatorio
de seguridad en Latinoamérica. Todos ustedes deben de conocer la normatividad de cómo está funcionando la seguridad privada en Latinoamérica. Aquí tuvieron la oportunidad de tener a gran parte de Latinoamérica, de conocer sus experiencias. Trabajemos duro en ese tema del observatorio, y con el observatorio pasaríamos al siguiente nivel, que es el clúster de seguridad privada para Latinoamérica. Y en ese clúster de seguridad privada, presidente Jacobson, vamos a tener la oportunidad de poder ser más competitivos. Tenemos que jugar con la competitividad no solo de precios y de costos, sino también con la competitividad de enfoque, tal cual como lo plantea Michael Porter. Esa competitividad de enfoque es hacia dónde debemos orientar los recursos para que sean más eficientes, para que seamos más productivos, para obtener una mayor rentabilidad. Ya aquí mi amigo Marcelo la tiene clara. Él dice, la seguridad privada da el 6, no da más del 6, pero también sabe que el tema de la tecnología puede dar el 20 o el 18. Y entonces también empezamos a generar efecto sustitución y a ser más productivos y a tener empresas con futuro. De lo contrario, desaparecemos. Otro desafío que tenemos todos nosotros y que no lo podemos desconocer y que no se ha planteado y que vale la pena, aunque sea mencionarlo, tiene que ver con un tema esencial, y es la cuarta generación, tecnología de cuarta generación, la inteligencia artificial. Colombia ya está empezando a dar sus primeros pasos por inteligencia artificial. Nosotros vemos eso muy lejano. Cuando leemos por ahí libros de artículos de la nanotecnología, cuando leemos artículos de la biotecnología, a veces nosotros nos metemos en unas discusiones de cuál es el alcance de este tipo de discusiones, y realmente son importantes. Mire, para nosotros la inteligencia artificial hoy en día es un tema de locos. Ustedes vieron Sofía, que es un humanoide, ya no es un robot que es manipulado por el hombre, sino empezamos a crear una tecnología en donde el robot va a ser autónomo, independiente, y va a tener unas neuronas robóticas. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos la posibilidad en 40 años o en 30 años? Y aquí lo estamos comentando como un tema aislado. Pero ¿qué pasaría si en 40 o 30 años podemos tener robots humanoides independientes que presten servicios de vigilancia y seguridad privada, que no se duerman a las esquinas, que no tengan los problemas de los sindicatos? Mira, hay que revisar el tema de la inteligencia artificial y hacia dónde va la seguridad privada. Ahí también tenemos que decirles a ustedes, no es un tema de statu quo, no es un tema de cómo estamos y cómo nos defendemos, sino es cómo cogemos la normatividad, nos amparamos, nos defendemos, pero también levantamos la cabeza, porque el bosque es tan importante como el árbol, y a veces solo nos preocupamos por el árbol y desconocemos el bosque. Y la política pública debe en algún momento prepararse para ese tema. Claro, aquí hay abogados que dicen, y los atributos de la personalidad, para poderlo contratar hay que tenerle nombre, hay que ponerle domicilio. Pero claro, también ustedes miren, y ya existen los smart contracts y ya están. Igualmente el tema de las criptomonedas, el tema del blockchain. Es decir, hoy es un cuento que está en evolución, pero vamos avanzando y eso no lo podemos desconocer. Sé que tengo que irme ya, lo lamento muchísimo, el tiempo no me dio para más. Quiero decirles desde Colombia, gracias, y nos sentimos muy complacidos de estar con ustedes. Bueno, muchas gracias a nuestro expositor, don Juan Carlos Medina, director ejecutivo de ANDEVIP. Hay una solicitud.